Desde las 2 de la tarde, las calles de Quito lucen así, vacías. La imagen se repite en varias partes del mundo. Muchas de las principales metrópolis han decretado toques de queda y cuarentenas. La pandemia mundial que se manifestó por primera vez en diciembre en Wuhan ha cruzado las fronteras y ahora es un problema global. En Ecuador, luego del 16 de marzo del 2020, el gobierno estableció una cuarentena nacional por el COVID-19, también llamado coronavirus. Más de 10 millones de personas se encuentran encerradas en sus hogares. La restricción solo puede ser rota para cubrir necesidades de primer nivel, salud y alimentación. Todo mediante el uso de un salvoconducto y reglas de transporte y de cuidado básico. Mascarilla, guantes y mantener más de 1 metro de distancia. Las personas encuentran nuevas formas de pasar el tiempo. Algunos miran películas, tienen Netflix, pero para la mayoría, pasar la cuarentena con recursos limitados es un reto. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, indicó que, hasta noviembre del 2019, el 24% de la población ecuatoriana está en el umbral de pobreza. Este grupo se concentra en sectores rurales del país. El coronavirus aumentará la brecha de esta situación. Y BN conversó con varios jóvenes para saber cuál es la visión que tienen sobre los tiempos que nos esperan. Mi nombre es Carolina Pillalazo, me encuentro actualmente en Madrid. Mi nombre es Juan Vinchalo, soy actualmente estudiante de la Universidad Central del Ecuador de la carrera de Economía. Soy Andrés Gómez, estudiante de la Universidad Central de la carrera de Ciencias Políticas. Mi nombre es Fernanda Cajo y soy psicóloga clínica. Ecuador nunca estuvo confinado como en estos momentos. Ningún gobierno, dictadura ni situación particular encerró a la gente como la pandemia que enfrenta el mundo. Hola, mi nombre es Carolina Pillalazo, me encuentro actualmente en Madrid. Todo esto, luego del acatamiento de las normas ya más severas, del control más severo por parte de la policía, se ha visto reflejado en la cantidad de casos que se presentan cada día. Si bien es cierto, los números en general han ido aumentando, las cifras que se manejan cada día son mucho más adecuadas para que el sistema sanitario pueda reabastecerse y generar más alternativas para que estos casos puedan ser tratados de una manera más viable. Por eso considero que es necesario que cada uno de los ciudadanos nos concienticemos para acatar las normas que nos han sugerido. Muchos, frente a esta realidad, han optado por el teletrabajo, mientras que otros buscan la forma de subsistir y de entretenerse. ¿Qué se puede hacer durante la cuarentena? Fernanda Cajo, psicóloga, nos dio tips para sobrevivir en este encierro. Entre las que les pueda mencionar, una podría ser, la principal, es mantener una rutina o establecer un cronograma de actividades. Entonces, el hecho de que pases en la casa no significa que vas a estar todo el día en pijama y acostado viendo la televisión, no, porque eso hace que hasta te sientas, no sé, peor, o ahí sí sientas el encierro y así. Entonces no, si tú planificas tu día, entonces hazte un cronograma. Y desde me levanto 8 de la mañana, desayuno, a las 9, 10 ya me estoy cambiando, alistando. Personas que tienen teletrabajo, entonces de esa hora ya empiezo con mis actividades del trabajo. Lo mismo con los niños, entonces no es buena idea tenerles con pijama todo el día ni en el teléfono o en la tablet o en cualquier cosa electrónica. El confinamiento voluntario perjudica a la situación económica de todo el mundo. Cada día, Ecuador pierde casi 300 millones de dólares. A esto se le suma la caída paulatina y mantenida del precio del petróleo. Ahí podría dividir en dos respuestas. Primero, un contexto macro. En contexto macro, creo que los principales afectados son el sector exportador, lo que es el sector de las flores, el sector del cacao, que se ha visto completamente afectado porque ya no se pueden mantener relaciones comerciales con los países que eran nuestros principales compradores. Y también el sector turístico, que como sabemos, por esto ya no se pueden realizar ningún tipo de vuelos de manera internacional desde el Ecuador hacia afuera o de afuera hacia el Ecuador. De ahí, en un contexto microeconómico,
completamente el sector que se ha visto bastante golpeado es el sector, bueno, en general el sector productivo está golpeado, pero el sector más afectado yo creo que es el sector informal de la economía, específicamente todo lo que se encuentra dentro del subempleo. Y por otra parte está el productivo presencial. El productivo presencial, como sabemos, son ya lo de las grandes fábricas y grandes corporaciones que también se ven bastante afectadas. Por otro lado, el sector que es servicios se ha visto golpeado, sí, pero no tanto, ya que las modalidades de teletrabajo o en caso de universidades o lo que es de enseñanza tienen estas maneras para seguir de alguna manera trabajando. Con el 70% del sector productivo nacional paralizado y la caída de las bolsas como la de Japón y Nueva York, las expectativas de crecimiento son pocas, incluso se podría decir que son nulas, explica Andrés Gómez, sociólogo. Creo que debemos dejar de satanizar permanentemente el gasto público, sobre todo lo que se gasta en la protección social. Como podemos ver en esta crisis, el satanizar el gasto público y decir que no se invierta en salud, educación o legitimar esas prácticas, creo que hoy nos está costando mucho. Médicos sin instrumentos necesarios para poder apaciguar esta pandemia. Nos hemos dado cuenta que no son los mercados los que nos salvan, sino que es el Estado el que te salva en este tipo de situaciones, y que por eso la intervención del Estado y el gasto público es importante. Gobiernos que actuaron tarde, una ciudadanía que no se quedó en casa, el subempleo y el desempleo han producido escenarios como los de Guayaquil. Cada día el número de fallecidos aumenta y familiares esperan días para que el cadáver de algún pariente pueda ser levantado. Ya si nos ponemos a analizar un poquito más a fondo, entonces vemos que la condición social, económica, hasta cultural de la costa es un poco, o sea, es diferente a la de la sierra y de la Amazonía. Pero también toca analizar desde la perspectiva del empleo. ¿Por qué? Porque Guayaquil es es toda la zona Guayas, pero la mayoría de casos se concentra en Guayaquil. Es el país que tiene más subempleo. ¿Qué quiere decir esto? Que es la ciudad que tiene más subempleo. ¿Por qué? Porque es la que más se dedica a lo que es el comercio informal. Entonces, por esto existen estos problemas. La mayoría de gente, que es el 16,2% actualmente de subempleo a nivel nacional en Guayaquil, que se dedica a actividades que son para el día. Más del 70% de infectados en el país se localizan en la provincia del Guayas. Las teorías de la introducción del virus son varias. La versión oficial habla de una ciudadana babaoyense que vino de España con el COVID-19 y realizó una fiesta en Guayaquil. Otros dicen que los contagios se dieron en una boda en San Borondón que se realizó durante la cuarentena y ayudó a esparcir el virus. Sin embargo, las desgarradoras escenas de fallecidos van en aumento. Existe una pregunta que los jóvenes deben responder. ¿Cómo va a afectar la resaca de la crisis a los jóvenes del país? La expectativa es de que voy a perder mi trabajo, y los otros que estaban en busca de un trabajo es que se le va a hacer más costoso conseguir un trabajo. Entonces, en el tema laboral, la expectativa es súper negativa. Ha quedado en bastantes palabras de este gobierno, no da tanta confianza como uno esperaría. Yo lo que podría decir que el futuro es incierto para el sector productivo y más para los microempresarios. Y de manera profesional, a los que, bueno, como yo ya estamos a puertas ya de salir al mundo laboral, estudiantes de la universidad, creo que la vamos a tener bastante dura, porque posterior a esto, si el gobierno sigue realizando políticas de ajuste, baja el consumo, va a bajar la productividad, va a existir más despidos. No es que las empresas van a contratar a más gente o el sector público va a contratar a más gente. Vamos a estar en una competencia laboral brutal cuando pase esto. Y más los que no tenemos experiencia laboral de 5 o 6 años, claro, que te piden en la mayoría de las de vida. Entonces, creo que va a estar fuerte. Y tenemos que prepararnos desde ya psicológicamente para lo que se viene. Pienso que ya sería visión de cada uno. Como te digo,
cada uno tiene su forma diferente de afrontar la vida. Entonces, si tú eres de las personas a las que les gusta trabajar para alguien más, entonces sí va a estar complicado, porque vas a tener que golpear puertas y seguir enviando hojas de vida y esperar hasta que te llegue. Pero si eres de las personas que piensan que no, o sea, que no le encuentran el sentido de trabajar para alguien más o ser empleado de alguien, entonces ok, tal vez pase esto y puedas empezar con proyectos o ideas que tenías. ¿Será esta la razón de un nuevo paquetazo, la justificación para un nuevo octubre? ¿Será este el tiempo de ahorrar? Las respuestas llegarán con el fin de la crisis. Lo que en este momento necesitamos son buenas acciones. Y aunque circulan videos de muerte y algunos periodistas y políticos que aprovechan este espacio para declarar su xenofobia, clasismo y campaña electoral, también hay cosas buenas. Existen mensajes de esperanza. Sí, la mejor defensa que tenemos en estos momentos como jóvenes, sobre todo, es que en las épocas de crisis debe siempre estar nuestra solidaridad, la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva. Son nuestras mejores armas en estos momentos. Luego tendremos la oportunidad de analizar desde lo político y económico, pero creo que por el momento la solidaridad y la responsabilidad individual y colectiva es importante. Bueno, o sea, yo de manera de lo que pueden hacer estas semanas, o esperemos que no llegue a mes de cuarentena, traten de refugiarse en el arte. Si sabían bailar, si sabían dibujar, si sabían cantar, si sabían tocar algún instrumento, les juro que eso hace bastante llevadera a la situación de estar en cuarentena. Entonces este tiempo tal vez sea de reflexionar, de no ver hacia afuera, sino más bien hacia adentro, y en cosas que podríamos nosotros cambiar o mejorar. Antes pensábamos mucho tal vez en un yo, ahora estamos pensando en un nosotros. Estamos viendo que gracias al esfuerzo que todos nosotros estamos haciendo de no salir de las casas, de tratar de adoptar todas las medidas que nos señalan, estamos haciendo algo bueno por los demás.